Durante muchos años nos han enseñado que la concertación fue un gran periodo. La verdad es que existe un gran mito sobre esto y que lo vamos a aclarar en este pequeño video. La concertación nace post dictadura. Obviamente la intención de este grupo concertado de partidos políticos era por obtener de nuevo el poder y sacar para ellos en ese momento al dictador Augusto Pinochet. Discutir las buenas intenciones de salir de un periodo de dictadura o gobierno militar, como lo quieran llamar, parece muy sensato y razonable en un Chile que aspiraba a ser un país democrático y donde los gobiernos fueran elegidos democráticamente de acuerdo a la mayoría que cada vez se estableciera. Pero analicemos la concertación, el mejor periodo de la historia, de los grandes acuerdos, del bien común para el país. Se ha construido, y es parte de los políticos construir dicha historia, que la concertación fue lo mejor que puede haberle ocurrido al país post dictadura. En términos relativos, es indudable que si uno compara el periodo de la concertación con el periodo previo a la dictadura, indudablemente fue un buen periodo. Discutir las buenas intenciones de Elwin, tal vez de Frey, incluso de Lagos, parece ser muy razonable. Pero vamos al contexto de fondo. ¿Qué hizo el gobierno de Elwin? Bueno, se paró postdictadura con todo lo que eso significa y centró todo su esfuerzo en derechos humanos, en cuestionar el gobierno militar por sus salvajes crímenes y en empezar a aplicar castigo a militares, hacer lista de detenidos desaparecidos, buscar todos aquellos que habían por alguna razón, valga la redundancia, sido muertos por el gobierno militar, algunos exiliados, traer de nuevo al país a familias, bueno, en fin, todo eso. Pero si analizamos un poquito qué pasó con el desarrollo del país, no mucho. El país siguió con la línea de lo que se conoció como neoliberalismo para efectos de llevar a Chile a una posición de privilegio al final del gobierno militar desde el punto de vista económico y desarrollo social. Por lo tanto, el esfuerzo de Erwin, si bien loable, por ordenar y darse de la mano con todos aquellos que habían experimentado el sufrimiento de un gobierno militar, descuidó algo muy básico, el desarrollo del país. Luego vino Frey, ya un poco más empresarial su gobierno, por haber sido un ingeniero, haber sido un empresario, siguió manejando el mismo modelo del gobierno militar, privatizando, abriendo el país al extranjero, recorrió medio mundo dando a conocer la nueva posición de Chile, privatizó algunas cosas, pero no mucho más. Nuevamente, la idea siguió siendo el neoliberalismo. Luego vino Lagos, que terminó siendo básicamente un gobierno de derecha, privatizando cuanta cosa había y con contratos que aparentemente parecían buenos, pero en el largo tiempo no fueron bien administrados por ningún gobierno y hoy día terminamos pagando las de San Quintín en las autopistas y en cuantas cosas se haya privatizado. Pero en esos tres gobiernos de concertación, ¿qué ocurrió? Bueno, nada espectacular, económicamente hablando. Mucha política de consenso, muchos acuerdos, pero se descuidaron las grandes transformaciones que había que hacer. Una de ellas, obviamente, era la educación, otra era la salud, y por supuesto, no hay ningún idiota que no se haya dado cuenta en esa época que el tema de las AFP iba a ser un problema. Pero no porque las AFP fueran mal concebidas. Tal vez sí, efectivamente, sus utilidades quizás pudieron haber sido mejor controladas, pero mucha gente nunca ahorró. Y hoy día vemos las consecuencias de ese no ahorro, básicamente.
obviamente aquellos que jamás tuvieron pensión, que jamás trabajaron, que jamás ahorraron, como una dueña de casa, bueno, es obvio que no iban a tener pensión. Y en la salud, cualquier idiota se daba cuenta que en los hospitales ya en el gobierno militar, hacia fines del gobierno militar, e incluso eh, diría que antes del gobierno militar, con una población bastante más reducida, eso sí, estamos hablando de 6 millones de habitantes, 7 millones de habitantes. Los hospitales trabajaban hasta las 2 de la tarde, hoy día ni hablar, ya no trabajan en la tarde prácticamente, lo único que hacen es cuidar un par de enfermos, unas cuantas enfermeras, pero no hay mayor actividad. También la inversión en esas instituciones jamás se hizo. Entonces hablar de 16 años de concertación, avanzando y construyendo grandes acuerdos, yo diría que no. Básicamente el país venía con una economía bastante decente, estructurada, con desarrollo, inversiones. Y tanto Elwin, bueno, principalmente Elwin se dejó estar en esa parte. Frey algo hizo con su apertura al mundo. Lago con sus privatizaciones, si bien los contratos no fueron quizás la mejor forma de hacerlo, faltó ahí ingeniería, pero bueno. Y llegó Bachelet, quien terminó, yo diría que liquidar el periodo concertacionista tan mitológicamente exacerbado por ellos mismos. A esa altura ya el Estado había crecido. Había una gran cantidad de compañeros y compañeras metidas en cada uno de los puestos claves, digámoslo derechamente, mamando de los impuestos de la mayoría de los chilenos trabajadores. Pero Bachelet terminó por abrir las puertas al Partido Comunista, nivelar la educación hacia abajo, abrirle las puertas a un montón de juventud que jamás había trabajado para nadie y que no tenía experiencia en nada. Y de ahí en adelante el país comenzó ya definitivamente a morir. Piñera algo levantó en su primer gobierno, Bachelet terminó de rematarla con los inmigrantes en el segundo periodo, y ni hablar de Piñera en su segundo periodo, donde el Partido Comunista ya empoderado totalmente terminó por destruir Chile en el mes de octubre del 2019. Por lo tanto, el mito de la concertación no es más que eso, un simple mito negativo. La concertación no se preocupó del país, se preocupó de posicionarse políticamente, de los derechos humanos, de meter al Partido Comunista, y siguió la línea neoliberal que venía del gobierno militar. Poco hizo, grandes acuerdos de qué. O se van a olvidar ustedes de ponerle el chip a los perros, de la chaquetita amarilla para la carretera. Y hoy día, luego, vamos a tener el buen negocio de colocarle patente a los vidrios, como que con eso los autos no se los van a robar. La verdad es que no. La concertación fue un mito bien plasmado por los políticos para enriquecerse ellos. O alguien olvidará la posición que hoy día tiene Saldívar, Insulza, y podría seguir nombrando una lista, pero infinita, de millonarios de ambos partidos. Obviamente quizás más de izquierda, porque esos nunca han trabajado nada, pero los de derecha también se aprovecharon con su negocio. Saben hacer plata. Por lo tanto, pudieron comprar a muchos políticos que vendieron su alma por millones y millones de pesos, tal vez de dólares, y no me quedo corto. Y así estamos. Por lo tanto, efectivamente, decir que la concertación, al menos en sus 3 primeros gobiernos, fue mala, yo diría que no. Pero no se preocupó de aquellas cosas que, al igual que en un hogar, son fundamentales. No se puede hacer puro amor en una casa si no se pone orden. No se puede entregar puro amor en una casa y puras buenas prédicas si no se trabaja duro y no se envía a los niños al colegio a estudiar duro. La concertación y sus grandes logros es un mito. Fue un periodo tranquilo en términos relativos a lo que vivimos hoy, eso es cierto, pero descuidado al máximo. La disciplina que requiere un país
No la vamos a encontrar en Latinoamérica tan fácilmente. Podremos buscar explicaciones sociológicas, culturales y cuánta cosa más. La disciplina exige rigor y exige mucho esfuerzo. Esfuerzo que durante la concertación se malgastó en eso que ellos llaman grandes acuerdos. Descuidada la salud, descuidada la educación, descuidada el ahorro, descuidada las inversiones. Durante los últimos 15 años, la situación que hoy vivimos es sencillamente esperable. La pregunta cabe, bueno, ¿y ahora qué? Un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha. Un gobierno de izquierda hundiendo el país y un gobierno de derecha defendiéndose de la izquierda que destruye el país. Está difícil. Para aquellos que son jóvenes, para aquellos que tienen un futuro, deberían de preocuparse por quién vota. Deberían de preocuparse por lo que se les viene. Para aquellos que ya estamos más veteranos, bueno, la esperanza es lo último que se pierde y la esperanza está depositada justamente en esos jóvenes que hoy día inician sus carreras laborales, sus estudios. Déjense de perder el tiempo en idealismos banales que no conducen absolutamente a nada. Un abrazo y suerte.